Una noche diferente. No sé cómo comenzar a relatarles mi historia. Pues ocurrió hace aproximadamente un año, en uno de esos turnos cuando trabajaba en la noche. Fue de esas muy trágicas y complicadas, donde la muerte se hace presente y es necesario combatir fuerte con ella para intentar arrebatarle alguna de esas vidas a las que venía a buscar. Mi nombre es Arturo Campos y trabajo como paramédico en un hospital estatal de la ciudad donde vivo. Muchos son los eventos paranormales en los que me he visto envuelto, pero este en específico marcó un antes y un después en mi trayecto como paramédico, por lo extraño e inexplicable que resultó ser para mí y para los demás compañeros a los que les tocó compartirlo conmigo. Cuando llegó el reporte, me encontraba realizando un inventario al material que llevábamos siempre en el pequeño armario de la ambulancia. Y como dije antes, había sido un turno bastante complicado y se había gastado mucho material, por lo tanto, era necesario reponerlo para volver a tener el TIC completo de nuevo. Mi compañero de trabajo y el ambulanciero llegaron a toda velocidad. El reporte decía de un accidente en las afueras y, según dijeron, había muchos lesionados. Fuimos convocados los trabajadores de las 6 ambulancias, porque se suponía que si era un accidente muy grande, una no sería suficiente. En ese momento solo nosotros estábamos en el hospital, las demás estaban en el terreno atendiendo casos, y se nos unirían en el lugar del hecho. Nicolás, que era el chofer de la ambulancia, arrancó el motor, encendió las luces, y salimos en la dirección señalada, siempre con el sonido de las sirenas pidiendo vía por tratarse de una emergencia. Creo que pasaron alrededor de 15 minutos cuando estuvimos en el lugar del siniestro. No había tal cantidad de lesionados. Había un auto, sí, pero la idea que nosotros llevábamos era de algo más grande. Y otra cosa que llamó mi atención era que ni la policía ni los oficiales de criminalística estaban en el lugar, ni las otras ambulancias tampoco. Me preguntaba dónde estarían todos y por qué aún no llegaban. Aquel lugar estaba completamente desierto y carente de toda construcción. Ni siquiera había árboles por allí, solo un terreno baldío a ambos lados de la carretera, carente de vegetación. Cabía entonces preguntarse con qué rayos había chocado aquel carro, que había quedado en aquellas condiciones si aparentemente allí no había nada. Estaba volcado con las ruedas para arriba. Fuera de él había un cuerpo tirado. Era de un hombre de unos 40 años aparentemente saludable y de constitución física mediana. Estaba inconsciente tirado sobre el asfalto y todo lleno de sangre. Enrique, el otro paramédico y yo, corrimos para reconocer el cuerpo, llevando con nosotros 2 linternas para poder alumbrarnos, porque la madrugada estaba particularmente oscura, sobre todo en aquel lugar en el medio de la nada. Debíamos saber si estaba vivo y en qué estado se encontraba. El ambulanciero se nos sumó después llevando con él la camilla de la ambulancia. Entre los 3 lo volteamos porque estaba boca abajo y, aún recuerdo aquella escena, y siento pavor, mi estómago revuelto, amenaza con echar fuera todo lo que tiene dentro, y la fatiga se adueña de todo mi ser. Los 3 retrocedimos, y soltando el cuerpo que cayó sobre el asfalto, de manera espavientosa. Aquel cuerpo tenía el rostro destrozado, rasgado y estaba carente de labios y párpados. Tenía una figura espantosa que le pondría los pelos de punta a cualquiera que se lo encontrara en el camino, sobre todo si pasaba la medianoche como era el caso. Aquel rostro parecía haber sido fabricado en un laboratorio por un científico macabro y loco, como el que creó a Frankenstein, solo que su piel era humana y estaba todo cubierto de sangre. Mis compañeros tuvieron la idea de irse inmediatamente y comenzaron a caminar, con paso rápido y directo a la ambulancia. Yo lo seguí, pero desgraciadamente escuché al accidentado quejarse, detuve mi paso y regresé. Si el hombre estaba vivo no podíamos marcharnos de allí, porque le estaríamos negando la oportunidad de sobrevivir, aunque en su estado era poco probable que lo hiciera, no era éticamente correcto.
Además, si lo abandonábamos y era descubierto, podíamos ser juzgados delante de un tribunal y recibir severas condenas. Cuando llegué a donde estaba tirado, el hombre se estaba moviendo y emitía susurros muy difíciles de descifrar. Sus ojos tenían las pupilas completamente dilatadas y estaban fijos en un punto indefinido en el medio de la noche. Su cuerpo no estaba mucho mejor, pues tenía heridas por todas partes que no parecían haber sido producidas por un accidente de tránsito. Tampoco por un arma blanca o de fuego. Aquello era de otro nivel. En todos los años que llevo desempeñándome como paramédico, nunca vi algo tan grotesco como aquello. Pues era como si aquel hombre hubiera sido atacado por un oso pardo o un tigre de Bengala, pero en mi país no habitan ninguna de las dos especies, así que eso no era una opción a valorar. No tenía ni idea de que había dejado a aquel hombre en un estado tan deplorable, pero tenía la convicción de que no podía dejarlo allí a su suerte. Cuando me acerqué, con su mano derecha me agarró muy fuerte, hasta arrastrar mi rostro cerca de su boca deforme. Pensé que iba a morderme, pero no, me acercó para decirme aquello. Aquello que no entendía en aquel preciso momento, pero que me hizo estremecer desde la cabeza a los pies. Él viene por nosotros, ya está cerca, puedo sentirlo. Alcanzó a decir antes de que perdiera el conocimiento y se desplomara otra vez al suelo. Entonces, la mano que me agarraba me soltó, cayendo sobre el asfalto de la carretera nuevamente. Nicolás, el ambulanciero, buscó la camilla y la puso al lado del cuerpo. Debíamos subirlo a la ambulancia para estabilizarlo y poder trasladarlo al hospital, donde nos esperaba un equipo de especialistas en la sala de terapia intensiva. Y con mucho esfuerzo, entre los tres, logramos trasladar al paciente hasta la parte interior del carro. Cuando lo estábamos acoplando a los equipos que lo mantendrían con vida todo el trayecto de regreso, sentí otra vez su mano que apretaba la mía mientras, mirándome fijamente a los ojos, me decía lo mismo de antes. Él viene por nosotros, ya está cerca, puedo sentirlo. Decía una y otra vez, con cara de pánico claramente visible y aquellos ojos fuera de órbita, luego volvía a perder el conocimiento y entraba en paro. Mi compañero y yo realizamos miles de maniobras para intentar sacarlo de él, pero todo fue inútil y en unos cuantos minutos tuvimos que decretar la muerte. Si pensaste que lo que te he contado hasta este momento es bastante fuerte, te aclaro que es solo el comienzo de una serie de eventos que nos tocaría vivir a mi equipo y a mí esa noche. Todas difíciles y aterradoras, capaces de hacer perder el sueño en semanas a cualquier mortal que se vea involucrado en algo como aquello. El cuerpo, pese a no tener presión arterial ni frecuencia cardíaca, a cada momento volvía a decir lo mismo. Él viene por nosotros, ya está cerca, puedo sentirlo. Sé lo que estás pensando. Cualquier persona en su sano juicio saldría corriendo. Nosotros también pensamos en lo mismo, solo que no pudimos correr, porque no nos dejaron hacerlo. Nunca supe qué fue exactamente, pero una fuerza descomunal e ilimitable comenzó a mover la ambulancia de lado a lado. Fueron momentos extremadamente aterradores. Nuestros cuerpos se movían de un lado a otro, sin que pudiéramos evitarlo. Los pomos, las jeringas y hasta los apósitos estaban regados por toda la ambulancia. Parecía que habíamos caído en el ojo del tornado y nos encontrábamos dando vueltas. Todo duró alrededor de 10 minutos. Poco a poco nos fuimos incorporando cuando los mareos nos lo fueron permitiendo. No podía creer lo que vieron mis ojos cuando estuve de pie, el cuerpo del paciente no estaba. Lo busqué por todas partes por si se había caído por producto de aquel movimiento, pero sencillamente no estaba. Y mis compañeros tampoco entendían cómo había salido si la puerta siempre estuvo cerrada. Abrimos la parte trasera de la ambulancia, buscando a toda costa algún indicio que nos dejara saber qué rayos estaba pasando, pero quedamos todavía más consternados cuando nos dimos cuenta que el auto volcado había desaparecido también. Nunca supimos con claridad qué fue lo que pasó aquella noche,
pero si tuvimos claro una cosa, no queremos volver a vivir algo tan aterrador como aquello. La escena de un crimen. Desde muy chico, siempre me apasionó la vida militar, pero como no tengo la constitución física que exige el ejército, me tocó conformarme con ser paramédico. Yo sé que esa profesión no tiene nada que ver con la vida que me hubiese gustado llevar, pero, en muchas ocasiones, he tenido la oportunidad de apoyar a los criminalistas en su investigación para aclarar un crimen. No me he presentado, mi nombre es Frank, soy paramédico hace muchos años ya, y en mi trayectoria me he visto envuelto en muchos casos relacionados con el crimen organizado, pero uno de ellos me marcó a tal punto, que todavía hoy lo recuerdo como si hubiese ocurrido ayer. El sol comenzaba a ocultarse cuando recibimos el reporte. En una lujosa mansión del centro de la ciudad, estaba ocurriendo un hecho lamentable, donde un grupo de malhechores se habían introducido en la vivienda y tenían a las personas como rehenes. El número de asaltantes se desconocía, pero según el reporte se habían escuchado múltiples disparos dentro de la edificación. Los policías y demás oficiales estaban en el lugar intentando entrar y solicitaban nuestra presencia. Se suponía que dentro de la edificación pudiera haber rehenes heridos. En ese caso sería necesaria nuestra intervención para dar los primeros auxilios y trasladarlos al hospital. Cuando llegamos al lugar del hecho, toda la edificación se encontraba rodeada por oficiales armados, listos para entrar en acción cuando se les diera la orden. El jefe del departamento policial del estado intentaba la comunicación con los malhechores, quería persuadirlos de rendirse y no poner resistencia al arresto. En ese proceso estuvimos un rato, creo que fueron 30 o 40 minutos. Los secuestradores se negaban a ceder, desde afuera se dejaban ver de vez en cuando, pero solo para dejar claro que tenían el control de la situación. Al final fue necesario entrar utilizando la fuerza y acudir a la estrategia militar de los compañeros del departamento policial. Pero al cruzar la puerta de entrada ya no encontramos a nadie. Podía darse el caso de que hubieran logrado huir, pero cabía preguntarse cómo y por qué lugar lo habían hecho. Adentro la escena era deplorable. Había cadáveres tirados por el piso. En la sala nos encontramos con los primeros tres, dentro de un charco de sangre gigantesco. Se trataba de 2 hombres y una mujer de poco más de 40 años. Pero ahí comenzó la parte oscura y misteriosa de esta historia, los cuerpos ya estaban en estado de descomposición. ¿Cómo era esto posible? Mi compañero y yo nos acercamos a cada uno de ellos para verificar que el mal olor circundante provenía de ellos. Y en efecto, por el estado de descomposición que presentaban, tenían al menos 3 días desde su fallecimiento. Los oficiales se miraban desconcertados, pues no entendían lo que estaba pasando. El reporte fue muy claro, se habían escuchado varios disparos en aquella casa precisamente esa noche. El oficial al mando mandó a verificar el nombre de la persona que hizo el reporte para ver si podía explicar aquello, y luego continuó con recorridos en la casa. Dentro de la piscina también había 2 fallecidos más. Flotaban volteados boca abajo. Debían llevar más o menos el mismo tiempo, porque también presentaban señales de descomposición. A su alrededor el agua estaba rojiza y se podía respirar un fuerte olor a cadáver. Según arrojaron las posteriores investigaciones, aquella mansión pertenecía a un narco de renombre en el mundo del tráfico de drogas de talla internacional, y este fue ultimado junto a su familia por la competencia. El único cuerpo que encontramos con vida fue el de la hija del dueño de la casa, una chica que tenía apenas 15 años. La encontramos en su cuarto, pero con una condición que era imposible que sobreviviera. Al momento del examen no lo sabíamos, pero la chica presentaba múltiples contusiones en todo el cuerpo, de hecho no entendíamos cómo había logrado sobrevivir tantos días en aquel estado. La tomamos con mucho cuidado, le pusimos el collarín para inmovilizarle el cuello, y la subimos sobre la camilla para trasladarla al hospital.
Para ese entonces todavía eran palpables sus signos vitales, aunque poco a poco se fueron debilitando más y más. Una vez en la ambulancia fue necesario ponerle ventilación artificial, porque prácticamente no podía respirar por sí sola y un poco después su corazón dejó de palpitar. Por mucho esfuerzo que hicimos para intentar reanimarla, no lo logramos y terminó por morir. Cuando la muerte fue decretada entre mi compañero y yo, le retiramos cada uno de los equipos que le habíamos puesto. Y mientras lo hacíamos, la muchacha abrió los ojos y me agarró el brazo. Lo hizo con una fuerza tan grande que no iba con la delgadez de su brazo. Entonces no pude evitar que un grito leve se me escapara, mientras que hacía muchos intentos fallidos, intentando despegarla. Mi compañero corrió y entre los dos, logramos abrirle los dedos y liberarme de aquella tenaza humana. Mi brazo quedó morado y me dolía mucho. Mientras me masajeaba intentando hacer circular la sangre, le pregunté si había visto alguna vez algo como aquello y me dijo que no, que era la primera vez que lo hacía. Les confieso que aquel episodio me asustó mucho, pero lo más aterrador estaba aún por llegar. Pues de pronto la ambulancia se detuvo de un golpe y nosotros chocamos contra la pared del carro producto del frenazo. Lo más lógico era que el cuerpo también cayera con semejante acontecimiento, pero no, mientras nos poníamos de pie, con el espanto reflejado en los ojos. Vimos como el cuerpo de la chica se sentaba y después de volver a abrir los ojos, comenzaba a hablar en un lenguaje que yo no conocía. Miré a mi compañero y estaba pálido. Y nos echamos a correr al mismo tiempo. No puedo decirles con certeza cuál de los dos abrió la puerta de la ambulancia, solo que de pronto nos vimos en el medio de la calle sin tener una explicación coherente para aquel episodio que acabábamos de vivir. Carlos, el chofer de la ambulancia, también estaba parado afuera con cara de espanto. Su frente sangraba luego de que chocara con la parte posterior del carro. Nos contó que vio una figura humana salir de entre las casas y pararse justo en el medio de la calle y que para cuando logró reaccionar ya no estaba. Que se bajó de la ambulancia precisamente buscando para verificar que no estuviera debajo de esta, pero que solo encontró un vacío enorme. Allí no había nada. Ahora que me detengo a pensar, creo que lo que vi fue el fantasma de uno de los cuerpos que se encontraron en aquella casa. Nos dijo, mientras se ponía un pañuelo sobre su frente rota para limpiar la sangre que salía de la herida. Si algo como esto me hubiera pasado a mí solo, quizás hubiera pensado que me estaba volviendo loco, pero tenía testigos. Después de un rato decidimos que ya no podíamos seguir allí, que lo más prudente sería regresar al hospital y llevar el cuerpo de la chica a la morgue, así que poco a poco, comenzamos a caminar recelosos a la parte posterior de la ambulancia, sin saber lo que nos íbamos a encontrar. No puedo explicarles con palabras lo que sentí cuando vi aquello, porque creo que el diccionario no cuenta con los adjetivos suficientes para describir semejante susto. Los tres vimos al fantasma del hombre salir con el de la chica de adentro de la ambulancia. Y luego, juntos, caminando uno al lado del otro, seguían el trayecto de regreso a su casa. No sé si los demás compartieron esta historia alguna vez con alguien. Pero yo es la primera vez que lo hago. La casa donde ocurrieron aquellos hechos tan sangrientos aún hoy se encuentra desocupada. Varias familias la han comprado, pero después de pasar una noche allí, se marchan y vuelven a poner la casa en venta. Dicen que en las noches escuchan cosas aterradoras, porque aquella mansión tan bella todavía está habitada por los espíritus de sus primeros moradores. Un reporte como para no olvidar. Recuerdo que esa noche estábamos de guardia mi compañero y yo, después de un día atareado y agotador. Veníamos de regreso de llevar a una señora que había sufrido un fuerte dolor en el pecho, producto de su padecimiento vascular, y luego de que el doctor la medicara, la envió de regreso a su casa, porque ya se sentía mucho mejor. Entonces la radio de la ambulancia sonó, y Miguel el ambulanciero contestó el llamado. Según nos dijo, cerca de allí, en un supermercado, se había reportado un incidente con armas de fuego,
y los agentes del orden solicitaban nuestros servicios. Inmediatamente nos dimos vuelta, porque ya estábamos dejando el lugar indicado detrás, y nos trasladamos lo más rápido posible hasta aquel lugar. Cuando llegamos ya los oficiales habían tomado el establecimiento, y los asaltantes habían sido conducidos, así que mi compañero y yo entramos directo al enorme salón donde había ocurrido el hecho en sí. Ya nuestros compañeros que habían llegado antes se habían marchado con los heridos, así que nosotros nos dirigimos caminando en dirección a los policías para saber si todavía necesitaban nuestros servicios. Pero mientras caminaba la vi y detuve mi paso. Mi compañero me preguntó qué pasaba, pero le dije que nada y siguió su camino. Un poco más adelante vi la silueta de una mujer caminar en dirección a la parte refrigerada del establecimiento. Tenía la ropa manchada de sangre, por eso deduje que estaba herida y la seguí. «Hola, ¿hay alguien ahí?», pregunté una vez parado frente a la puerta por donde la había visto entrar hace poco. Pero nadie contestó. «Hola, señora, sé que está ahí porque la vi entrar. ¿Está usted herida? Si lo está, debe venir con nosotros al hospital». Insistí pero sin lograr resultado alguno. Entonces decidí seguir la ruta por donde la vi entrar. ¿Qué tal si la mujer perdió mucha sangre y se desmayó? Yo sabía que su vestido estaba manchado de sangre, pero no tenía la certeza de cuál mal estaba. Caminé por el primer corredor que encontré. Según supe después conducía hasta los almacenes y la salida trasera de establecimiento, por donde se descargaban las mercancías al momento de su recepción. Me encontré con el almacenero y le pregunté si había visto a aquella mujer y le di sus características. Me dijo que no, por ahí no había pasado nadie. Hasta me aseguró que podía garantizarlo porque la puerta de salida y el almacén estaban cerrados y solo él tenía la llave. Entonces me regresé junto con un compañero, con el que había venido por unos documentos que le había pedido los investigadores. Cuando iba pasando frente a la cámara refrigerada comencé a sentir unos murmullos, así que le dije al almacenero que me hablara más alto, porque no había conseguido descifrar lo que me estaba diciendo, pero él me dijo que no había dicho nada. «Ayúdame por favor». Escuché, pero esta vez ya pude definir el contenido del mensaje. Sentí claramente la voz de una mujer que pedía ayuda. Me preguntaba si era la misma mujer que había visto antes caminar en aquella dirección, y poco a poco me fui quedando rezagado, esperando a que el almacenero se fuera, y poder regresar para ver si lograba encontrar a la chica. Pero por mucho que busqué no encontré más que cajas vacías y puertas cerradas. Entonces decidí regresar al salón donde estaban todos. Tal vez si solo fueron ideas mías y no era más que el sonido de los motores de las neveras, los que emitieron aquel sonido que yo confundí con un lamento. Volví a dirigirme en dirección al salón, cuando comencé a sentir pasos detrás de mí. Esos pasos que sentían eran algo, ¿cómo decir?, diferentes. Y debo confesar que lograron atemorizarme a tal punto que no me atrevía a voltear el rostro. También estaba aquellos susurros en mi espalda, cuya voz femenina no decía nada en específico, y el aire frío que hacía contacto con la piel de mi cuello y conseguía hacerme helar hasta el más insignificante de mis poros. Entonces decidí no voltear y hacerme el que no había sentido nada. Pues sabía que aquello ya no era de este mundo. La mujer que me había hecho llegar hasta allí ya no estaba entre los vivos, por lo tanto, no sabía qué iba a encontrar si volteaba. Caminé con pasos rápidos hasta por fin llegar al salón. Los oficiales de criminalística se encontraban trabajando, y mis compañeros me esperaban para marcharnos, porque afortunadamente ya no había más heridos que trasladar. ¿Dónde estuviste, José?, me preguntó Jacinto, mi compañero, una vez que estuvo frente a mí. No quise contarle nada, para no correr el riesgo de ser tildado de mentiroso o peor aún, de loco. Así que solo le dije que había salido en busca de un baño, y que por descuido me había perdido, pero que si ya no había nada más que hacer allí,
era hora de regresar al hospital. Y así lo hicimos. Cuando ya nos retirábamos tuve la imperiosa necesidad de voltear a mirar y allá, al final, donde la vi la primera vez, estaba ella, parada con su vestido ensangrentado. Solo que esta vez no quería que la siguiera, y mirándome fijamente con su mano derecha y una sonrisa en los labios, me decía adiós. Alondra. En este plano tan extraño en el que la vida y la muerte se estrechan las manos a diario, ¿es posible que exista el destino? ¿Es posible que las almas gemelas sean algo real? Y aunque la última pregunta que acabo de hacer parezca cursi, lo que estoy por contar es tan repulsivo como grotesco. He trabajado como cremador poco más de 7 años, y los hechos que he tenido que presenciar no se parecen en nada a lo que ilustran en la televisión. Pues en los crematorios no solo se trata de meter cadáveres a un horno y después entregar una urna con cenizas, en realidad, es algo mucho más complejo que eso. En mi trabajo tenemos que acostumbrarnos a convivir entre olores, fluidos, malas energías y clientes que nos amenazan. Y como sirvientes de la muerte, pocas veces se nos da el reconocimiento que merecemos. Aunque no resulte una sorpresa de escuchar, debo decir que estar entre tantos muertos a diario nos puede conducir a la locura. Y no me refiero a la locura que es inofensiva para los demás, estoy hablando de aquella demencia que nos hace caer en manías y actos repulsivos. Por esto mismo, muchos de nosotros, trabajadores de crematorios, morgues, funerarias y cementerios, necesitamos contar con alguna distracción saludable para mantener nuestra salud mental a raya. Pero, ¿qué pasa cuando nuestras propias distracciones juegan en nuestra contra? En los primeros crematorios en los que llegué a trabajar como incinerador de difuntos, tuve un compañero llamado Rodolfo, al que le gustaba dibujar en sus días libres y pasar tanto tiempo en cama como le fuera posible. Rodolfo llevaba 13 años dedicándose al ámbito de la muerte. Para ser alguien que a diario cremaba de 30 a 50 difuntos, parecía un hombre bastante cuerdo y funcional, hasta un tanto amigable. Una de las particularidades que había en él, era que a menudo platicaba conmigo sobre una mujer que veía únicamente en sueños. Y en diferentes ocasiones la soñaba como una clase de pareja en el mundo onírico. En el trabajo, mientras nos dedicábamos a recibir a los muertos, me contaba detalles de ella, como que su nombre era Alondra, tenía 26 años y vivía en este mismo país. A veces se ponía a dibujarla con mucha precisión, y nos mostraba aquellos dibujos, asegurándonos que existía y algún día se la encontraría en el plano real. Su obsesión por aquella mujer de sus fantasías duró más de un año, y para entonces, el tema de Alondra ya nos tenía hartos a mis demás compañeros y a mí, pero, por otra parte, parecía que a Rodolfo le brindaba cierta estabilidad. Una mañana de diciembre, poco antes de que llegara al crematorio, recibimos a una mujer de 26 años, que resultaba idéntica a la chica que él retrataba y aseguraba ver en sueños. Y antes de caer en la locura, pensé que se trataba de una obscura coincidencia. Mas, el conflicto a enfrentar surgió en el instante en que tuvimos que leer el informe de su muerte. De frente a la hoja que debíamos de firmar, supe que la difunta también se llamaba Alondra. Y la causa de su muerte fue lesión cerebral, tras un violento impacto contra un bulto de concreto. El informe forense descartó la posibilidad de homicidio, ya que se había tratado de un accidente a mitad de una fiesta por las fechas. La joven Alondra se hallaba bajo los efectos del alcohol, y no pudo hacer nada que la salvara al momento de caer e impactarse. Al ver que se aproximaba la hora de que llegara Rodolfo, me apresuré a firmar lo necesario para acelerar el proceso. Necesitábamos que dicha incineración se llevara a cabo antes de que él llegara, pues estábamos seguros que el hecho de ver a la joven Alondra lo haría perder la razón y ni siquiera sabíamos en qué manera iba a reaccionar. Pero desafortunadamente, previo a que pudiéramos ingresarla a uno de nuestros hornos, Rodolfo apareció en el cuarto, y desde el primer segundo en que la vio se desbordó en llanto y reclamos hacia Dios.
La escena que ahora teníamos de frente era de lo más surrealista, pues alguien de nuestro equipo estaba sufriendo por el descenso de un fallecido ajeno. El lado positivo era que los familiares de la joven no sabían de esto, o de lo contrario habría sido mucho peor. Y tratando de ignorar el comportamiento tan irracional de Rodolfo, continuamos con nuestra labor y preparamos el cuerpo para la cremación. Pero de pronto, en el instante en que la íbamos a meter al horno, nuestro compañero se interpuso y nos dijo que no permitiría que la hiciéramos cenizas, a menos que lo ingresáramos al horno también. Y en vista de lo trastornado que se tornó el escenario, tuvimos que salir de aquel cuarto de cremación para solicitar de forma discreta el apoyo de los empleados de seguridad. En el cuarto dejamos a 2 personas a cargo de vigilarlo. Y por difícil de creer que suene, a los pocos minutos en que regresamos, encontramos a esos 2 compañeros golpeados en el piso, y al ver alrededor, notamos que ya no se encontraban ni Rodolfo, ni el cuerpo de Alondra. ¿Cómo sucedió esto?, exclamó uno de los policías. Entonces, supimos que el enfermo se escapó con ella por la salida que teníamos de emergencia, y en cuestión de segundos se marchó con el cadáver en su coche. Y para evitar que se hiciera un escándalo, en cuanto se marcharon las patrullas para alcanzarnos, nuestros superiores nos ordenaron que no dijéramos una sola palabra respecto a lo que acababa de suceder. Después de 30 minutos en que tuvimos la esperanza de que lo pudieran atrapar para que nos devolvieran el cuerpo, los oficiales nos comunicaron haberle perdido la dirección y no estaban seguros de su ubicación, a pesar del apoyo que ya habían solicitado. Ahora era una realidad. Por primera vez en la historia de esos crematorios, nos hallábamos ante el secuestro de uno de los fallecidos. Al llegar la noticia a los oídos de nuestros superiores, se nos ordenó que no comentáramos nada al respecto con los familiares de Alondra. Por lo que desconcertado y bastante indignado pregunté, entonces, ¿qué se supone que hagamos ahora? Lo que nos exigieron hacer, a base de amenazas, fue que les entregáramos en una urna parte de los restos de otro muerto, pues, al fin y al cabo, su familia nunca lo llegaría a saber. Hacer que el incidente fuera de su conocimiento nos dejaría como principales responsables, y era posible que aquello nos pusiera en riesgo de perder el trabajo o tal vez hasta pisar la cárcel. Así que tragándome mis valores de honestidad y junto con ellos los morales, hice lo que nos pidieron, viendo cómo los padres de la chica se marchaban con los restos de alguien más. Me sentí como un desgraciado, por jugar con la confianza de nuestros clientes. El secuestro de aquel cadáver lo tuvimos que conservar en secreto entre los trabajadores del crematorio. Hasta 17 días desde la desaparición de Rodolfo, un compañero notificó haberlo visto pasear en su coche con el cuerpo de la joven sentada en el asiento de acompañante. Y por fin, tras los intentos fallidos lograron capturarlo. Ese mismo día, mientras que a él lo llevaban al penal, Alondra regresó a las instalaciones con notables muestras de abuso. En el momento en que la volvimos a recibir, ya no lucía como la misma persona de aquel día en que la recibimos, pues su piel ya era gris, su cara tenía larvas y emanaba un hedor insoportable. Una vez que le hicimos la incineración que se merecía, nos pidieron que guardáramos sus cenizas en caso de que volviera a ocurrir el secuestro a otro cadáver y las necesitáramos. Alondra nunca llegó a manos de sus padres y puede que siga en esas bóvedas. Pero lo que a mí más miedo me causa es pensar que cualquiera de nosotros podría ser el próximo en no llegar a manos de sus familiares y nadie lo sabría. Ojo por ojo. En el año 2014, cuando apenas tenía 15 años de edad, en el pueblo en el que antes vivía se abrió un crematorio en una de las zonas más abandonadas. Y a pesar de lo extraño que resultó para muchos de nosotros, lo tomamos como una novedad favorable, ya que esa clase de atenciones eran necesarias y en un lugar tan abandonado como lo era mi pueblo no las teníamos. Las primeras personas que recibieron servicios por parte de este crematorio particular aseguraban que la atención que se les brindaba era de calidad y contaba con costos bastante flexibles.
por lo que a 2 meses desde que este lugar se abrió, los dueños me dieron una oportunidad de trabajar allí como personal de limpieza, ya que era muy joven, necesitado de dinero y aún no sabía hacer mucho. Desde mi primer día barriendo y tallando los cuartos de cremación y áreas de velorios, conocí a las hermanas Roxana y Lisette, quienes se hacían cargo de llevar a cabo las cremaciones. Sus edades eran de 26 y 27 años, aunque las cosas que sabían con respecto a los muertos correspondían a la mente de alguien mucho mayor. El crematorio Ramos era un negocio familiar, en donde los empleados ajenos a la familia éramos contados. Al principio creí que el tener que limpiar el interior de aquel lugar sería una pesadilla que ni siquiera me dejaría dormir. Sin embargo, fue todo lo contrario. Pues en mi primera semana me acostumbré a verlo como cualquier otro espacio, en donde lo más difícil de manejar era quizás el llanto de la gente que entraba y salía. Un fin de semana en que tuve tiempo libre, le platiqué a uno de mis vecinos sobre mi nuevo trabajo con las hermanas Ramos. Y en cuanto me escuchó hablar sobre ellas, se comenzó a reír como si le estuviera contando un chiste. Después de aquella risa que no pude comprender, me platicó que ambas hermanas fueron sus compañeras de preparatoria 10 años atrás. Y con la misma gracia de antes, mencionó que entre un grupo de amigos y él solían burlarse de ellas por una condición inusual que éstas padecían. A partir de sus 16 y 17 años desarrollaron calvicie prematura, una condición que las orilló a hacer uso constante de pelucas. A falta de empatía, durante más de 2 años las humillaron y denigraron en distintos momentos por el simple hecho de parecerles gracioso. De vuelta al trabajo, no pude evitar prestar mayor atención a estas hermanas, y comprobé que aquello que me contó mi vecino era cierto, su cabello no era real, utilizaban pelucas. Y a pesar del reciente descubrimiento, el trabajo no cambió en nada, hasta que olvidé regresar a mi casa a la hora de siempre. Una tarde en la que fui a hacer la limpieza con demasiado sueño encima, se me hizo fácil quedarme recostado en uno de los sillones del segundo piso, en donde se llevaban a cabo algunos de los velorios. Y sin darme cuenta de la hora que era, desperté de madrugada en el mismo sillón y con el cuarto a obscuras. Como en el pueblo no era común brindar esos servicios a altas horas de la noche, había ocasiones en que los Ramos cerraban el lugar a partir de las 12 de la mañana. Mientras bajaba las escaleras para dirigirme a la salida, rogué en voz baja porque el lugar aún estuviera abierto, para poderme ir a casa y no tener que pasar el resto de la noche en ese escenario frío y desolado. Al llegar abajo, me encontré con la desagradable sorpresa de que las puertas ya se habían cerrado. Y antes de que pudiera buscar algunas llaves en el espacio de recepción, se escucharon los gritos espantosos de una mujer pidiendo perdón en uno de los cuartos de cremación. Y lejos de parecer el lamento de un alma en pena, el escándalo que hacía sonaba como el de alguien siendo torturado. «Perdóname, perdóname por favor», continuó exclamando. Con el simple hecho de oírla, quise salir de allí corriendo, pero no había manera. En medio de la angustia por no saber qué estaba ocurriendo en ese cuarto, tomé la decisión de acercarme allá, con cierto sigilo, para mirar entre la puerta y saber de una vez por todas cuál era el motivo a tantos alaridos. Con el cuerpo temblándome y la cabeza punzándome entre repentinos dolores, me quedé quieto tras la puerta, cuestionándome a mí mismo qué me daría más pánico encontrar, si alguien siendo masacrado, o un cuarto vacío sin nada que explicar a los gritos. Así que tomando el coraje suficiente, abrí un poco la puerta y miré a través de esa apertura, y lo que descubrí me dejó con la piel helada. La mujer que gritaba por auxilio se encontraba atada de manos y pies, mientras que Roxana y Lisette la torturaban haciendo uso de armas blancas. La forma en que la atormentaban superaba lo despiadado, pues se trataba de algo enfermizo e imposible de describir. Y por si fuera poco, el padre de estas también se hallaba en el cuarto, contemplando aquel acto aberrante con una sonrisa y gran admiración. Sin importar cuánto quise correr de allí antes de ser descubierto, el morbo por saber en qué acabaría la tortura hizo que me quedara paralizado.
Después de gritarle a la víctima una serie de reclamos relacionados a la humillación que se les hizo pasar, entre ambas hermanas le cortaron el cabello de forma brusca, arrancándole mechones y paseándole tijeras por el rostro. Antes de que la pobre chica pidiera perdón una vez más, entre las dos la cargaron y se encargaron de meterla en el horno de cremación. De pronto, del interior de este surgieron gritos insoportables, pues la pobre se estaba quemando viva. Y al ser testigo de lo que esa familia era capaz de hacer, no me quedaron más ganas de estar cerca, así que volví a cerrar la puerta y corrí con torpeza y agitación hacia el mismo cuarto en el que desperté. Pero esta vez, en lugar de quedarme dormido en uno de los sillones, permanecí oculto hasta que amaneció y me pareció oportuno bajar a limpiar. Al verme barrer, Roxana me preguntó con inquietud a qué hora fue que llegué. Aunque le dije que no llevaba mucho, no pude esconder mis nervios al hablar y verla a los ojos. Hasta entonces, era el único testigo en saber las atrocidades que ocurrían durante la madrugada. El padre de ambas hermanas se encargó de hacerles un monumento a la tortura en el que sus actos pudieran ser borrados en un segundo y sin sospechas. La experiencia que tenían con los hornos de cremación la obtuvieron de mano de la venganza. Los desaparecidos jamás iban a ser encontrados porque sus cenizas eran lanzadas al viento cuando nadie miraba, mientras que ambas hermanas sonreían por todas esas frustraciones que conseguían ahogar. En días y noches posteriores, el convivir con ellas fue tan horrible como complicado, sin mencionar que en mis sueños veía una y otra vez a la chica que torturaron. En una de esas pesadillas en que me veía a mí mismo en el crematorio, me encontré con otro grupo de personas. Estas me suplicaron que denunciara lo que sabía, o de lo contrario seguirían matando a cualquiera a quien le guardaran rencor, y en el futuro, ni siquiera les importaría tener o no razones, simple y sencillamente lo harían por gusto. Al despertar de esa pesadilla, decidí que, tan pronto como saliera del crematorio, hablaría con la autoridad sobre lo que vi. Sin esperarlo, antes de que saliera, entre las dos hermanas me acorralaron y llevaron al mismo cuarto en el que acababan con la vida de sus antiguos agresores. Ellas me dijeron que ya sabían lo que ocurría conmigo y las intenciones que tenía. Lisette exclamó, si lo haces, tu madre y tú serán los próximos a quienes dejaremos en una urna. Ojo por ojo, Manuel. Este no es un problema tuyo. Antes de poder salir con vida de los crematorios Ramos, me amenazaron diciendo que me daban un mes para abandonar el pueblo junto a mi madre por las buenas o se encargarían de hacerlo por las malas. Al llegar a casa y contarle todo a mi madre, ella estuvo de acuerdo en que no teníamos otro remedio más que irnos. Pues era probable que esa familia incluso guardara alguna clase de trato corrupto con la misma ley, y por eso se sintieran en plena confianza para amenazar y desaparecer al prójimo. Desde ese entonces, ni siquiera nos atrevimos a estar cerca. Y lo que sí puedo decir, es que el acto de desaparecer a personas reduciéndolas a cenizas no es algo que solo suceda en aquel pueblo, pasa a diario y en donde menos nos lo imaginábamos. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.